Hola, mi nombre es Merivianey Martínez Mauricio y hoy hablaremos sobre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como antecedentes de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Fuero Federal, encontramos que el 1 de enero de 1937 entra en vigor la Ley de Justicia Fiscal, en donde inician las actividades del Tribunal Fiscal, integrada por 15 ministros, y actúan en pleno o en 5 salas. Su competencia es estrictamente en materia fiscal. Como segundo antecedente, encontramos que un año después de haber entrado en vigor la Ley de Justicia Fiscal, fue derogada por el Código Fiscal de la Federación de 1938, en donde se fue ampliando por las leyes especiales. Como tercer antecedente, señala que para el año de 1946 se crearon 2 salas más y aumentaron los magistrados a 21. Como cuarto antecedente, señala que en el año de 1967 se expide una nueva ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en donde en esta ley se prohibieron los aspectos orgánicos del tribunal y se complementaba por 7 salas con 21 ministros y un presidente. Para el año de 1978, la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación fue sustituida por una nueva ley que se expide con el mismo nombre, en donde explica que se prevé la regionalización del tribunal creando las salas regionales y superiores, diferenciándose la cuantía del asunto. Se prevé el recurso de revocación. En el año de 1988 se modifica el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal con el objetivo de promover la simplificación administrativa. A finales del año 2000, el Congreso de la Unión aprueba las reformas en materia trascendentales para el tribunal, como son el cambio del nombre de la Ley Orgánica y de la institución por el del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Competencias de los asuntos administrativos en el Fuero Federal. Estas competencias las encontramos fundamentadas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Serán competentes en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que determine la existencia de una obligación, una cantidad líquida o existan base para su liquidación. Del mismo modo, serán competentes las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal indebidamente percibidos por el Estado. También serán competencia las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas. Del mismo modo, serán competentes aquellas que causen un agravio en materia fiscal. También se considerarán competencia aquellas que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales a personas miembro del Ejército, de la Fuerza Aérea, Armada Nacional y sus familiares o derechohabientes. Por lo tanto, también serán competentes aquellas que dicten en materia de pensiones civiles con miembros en cargos del erario federal, instituciones de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de México y familiares y derechohabientes. Asimismo, también las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos,
en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios celebrados por dependencias públicas. También serán aquellas que nieguen la indemnización o por el monto no satisfagan al reclamante. También aquellas que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios. También serán aquellas que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, de Distrito Federal, de los estados o municipios y entidades paraestatales. También serán aquellas que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, de Distrito Federal, de los estados o municipios y entidades paraestatales. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin. Las que dicten las resoluciones administrativas en contra de las resoluciones. Aquellas que sean fundadas en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación. Aquellas que se configuren por negativa ficta en la materia fiscal. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la autoridad superior de la Federación. Las señaladas que sean competentes para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Auxiliares de la Administración de Justicia Administrativa y Fiscal de la Federación. Términos. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indica. De 30 días siguientes a aquel en el que se dé alguno de los siguientes supuestos. A. Que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada. B. Hayan iniciado su vigencia al decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. Segundo, de 30 días siguientes a aquel en el que surta efecto la notificación de la resolución de la sala o sesión, que, habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Tercera, de 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a una particular, los que se contarán a partir del día siguiente de la fecha en que ésta se haya emitido. Artículo 14. La demanda deberá indicar, fracción 1, el nombre del demandante, con su domicilio fiscal, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente y su dirección de correo electrónico. Fracción segunda. La resolución que se impugna. Fracción tercera. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. Fracción número 4. Los hechos que den motivo a la demanda. Fracción quinta. Las pruebas que ofrezca. Fracción sexta. Los conceptos de impugnación. Fracción séptima. El nombre y domicilio del tercer interesado cuando lo haya. Fracción octava. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. El demandante deberá adjuntar a su demanda 1. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.
2. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada. 3. El documento en el que conste la resolución impugnada. 4. En el supuesto que se imponga una resolución negativa ficta. 5. La constancia de la notificación de la resolución impugnada. 6. El cuestionario que deberá desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante. 7. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que deberá ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta ley. Y 8. Las pruebas documentales que ofrezcan. Contestación. Lo encontramos fundado en el artículo 19. Admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que lo conteste dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que surte efecto el emplazamiento. El plazo para contestar la aplicación de la demanda será de 10 días siguientes a aquel en el que surte efecto la notificación del acuerdo que admita la aplicación. Pruebas. Lo encontramos fundado en el artículo 40. En los juicios que se tramitan ante el tribunal serán admitidas toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. Sentencia. Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala dentro de los 45 días siguientes a aquel en el que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Recurso de la reclamación. Artículo 59. El recurso de la reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, aquella que admitan o rechacen la intervención de terceros. La reclamación se interpondrá ante la sala o sesión respectiva dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de que se trate. Recurso de la revisión. Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las sesiones de las salas superiores o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6 de esta ley, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuitos competentes de la sede de plenos, sesión o sala regional a que correspondan mediante escrito que se presente ante la responsable dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que surte efecto la notificación respectiva. Esto sería todo acerca del análisis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Fuero Federal. Espero haya sido de su agrado.